En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy es una alegría dar la bienvenida a nuestros estudios de Capital Radio, a la gran tertulia de la economía, a un invitado especial, que esperamos que siga muy a gusto con nosotros. Él es licenciado en ADE, es ingeniero, es economista y entre sus responsabilidades ahora, en esta etapa, es el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, la capital de España. Ángel Niño, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, porque seguro que además de aportar un poquito, aprenderé muchísimo, y yo creo que esto es fundamental también para los madrileños. Desde luego, estás bien acompañado por Juan Carlos Lozano, que es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues bienvenido. Nada, aquí vamos a ver de qué hablamos hoy, ¿no? A ver cuánto hablamos de DeepSeek. ¿De DeepSeek? Te voy a matizar, DeepSeek ya es el pasado. Acaba de salir la de La de Alibaba. Alibaba. Eso Sí, es. sí. ¿La habéis Ha probado salido- ya? ¿Os ha No dado me ha dado tiempo. No. Bueno, vamos a intentarlo en los próximos Ayer probamos minutos. DeepSeek, luego ¿Sí? comentamos si queréis. Juan Pedro Moreno es presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento hoy de compartir la mesa con estos dos grandes compañeros y amigos. Pues sí, ¿tú probaste DeepSeek ayer o no? Sí, me he dado una vuelta, pero sobre todo he leído las opiniones de los que lo han probado, ¿no? Sobre si tiene sesgos o no y todas estas cosas. ¿Y qué te han dicho? Bueno, pues yo creo que este es vivimos en una guerra clarísima entre Estados Unidos y China, que no tiene tanques ni tiene bombas, pero tiene tecnología. Y evidentemente en las guerras todos mienten y usan los argumentos a favor. Preguntemos si tiene sesgos la nuestra, la de ChatGPT, y a lo mejor nos da alguna sorpresa también. Bueno, la historia de hoy, las novedades de hoy, actualizo a nuestros oyentes, son efectivamente, como decía Ángel Niño, tenemos una IA china que según se está presentando, además están de fiesta en China, es el día del Año Nuevo Lunar. Es mucho más potente que el DeepSeek que revolucionó el mundo el lunes. Y la segunda historia es que OpenAI dice tener indicios de que DeepSeek ha ido tan bien y se ha hecho tan barato y tan rápido el entrenamiento porque lo han hecho con espionaje industrial, con sus sistemas, lo cual es una acusación muy severa, ¿eh? Bueno, yo creo que esto es bastante posible. Y vamos a ver, cuando tú analizas, voy a hablar un poco más como ingeniero, aunque no voy a entrar mucho. Cuando tú analizas la capacidad que tiene DeepSeek de aprendizaje, o sea, es que para que te hagas una idea simple, ha tenido un 25% de datos de los que tiene OpenAI. Me refiero para entrenar la inteligencia artificial a un nivel superior. Y esto es un coste tremendamente bajo. O sea, porque ayer escuchaba a mucha gente que decía, no, es una IA china low cost, estilo chino. No. Es una inteligencia artificial que utiliza muchos menos datos y que tiene un razonamiento más lógico, un 1% más lógico, que tampoco es un gran dato, pero es un 1% más lógico con muchos menos datos. Y sobre todo, por lo que ha caído tanto el mercado, es porque ya no necesita la utilización de esas grandes cantidades de energía ni de esas tarjetas gráficas de NVIDIA para potentes, ¿no? Tan caras, efectivamente. Entonces, ¿puede haber habido espionaje industrial? Bueno, es una acusación desde luego muy seria, pero sí que es cierto que esos datos ya tienen que haber estado depurados o algo por el estilo, porque es que si no, la capacidad que tiene ese algoritmo es espectacular. Pero es que dicen los de Alibaba, que es Kuiwen, que es mejor todavía. O sea, dicen, todavía no se ha probado. Sí. Pero yo creo que no deberíamos sorprendernos más allá de la noticia de que aparezca un nuevo player. Es decir, Xi Jinping anunció hace tiempo que China iba a ser el líder mundial en inteligencia artificial, invirtiendo lo que hiciese falta. Es decir, que En 2030 dijo, que o sea, dentro de no nada. hay nada diferente a lo que China hubiera anunciado. ¿Que nos hubiera gustado que no pase? Pues a lo mejor sí, pero a mí no me sorprende una economía planificada como la China, con dinero como el chino, con sentado encima de toda la deuda norteamericana de la que es propietaria, pues puede decidir hacer muchísimas cosas y muy fácilmente. Lo que no se cree nadie, digo, al margen, yo no sé si ha habido espionaje industrial o no, lo que no se cree nadie, evidentemente, es que lo hayan hecho con 5 millones de dólares. Eso no se lo cree nadie. Bueno, pero, 6. Bueno, pues, perdón, que me he equivocado. bueno, entonces sí. Perdón que me he equivocado. Igual sí, no, pero eso no se lo cree nadie. Pero yo creo que no hay que mirar el dedo que apunta a la luna, sino lo que hay que hacer es mirar a la luna. Y evidentemente la luna aquí es que China dijo voy a ser el líder mundial en la IA
Y bueno, pues es lo que quiere hacer. ¿Por qué va a ser solo Estados Unidos? Y yo creo que la pregunta es, ¿y nosotros qué hemos hecho en Europa? Porque si con 5 millones o 6 millones se puede hacer esto, yo no sé, ¿por qué no hemos invertido 6 milloncillos en Europa para tener algo similar? Yo creo que, sí, yo creo que aquí la clave efectivamente es que estamos en una guerra que ya no, efectivamente, como decíamos antes, no se libra con tanques, se libra con tecnología. Esto es un ejemplo muy claro, me parece a mí, y además es un ejemplo que nos ha sacudido a todos, ¿no? El lunes, es que fue una sacudida monumental, ¿no? Es que Nvidia, aunque fuera colateralmente, perdió en un solo día tanto como la capitalización bursátil de los 10 mayores valores del IBEX, incluyendo a Inditex, a Iberdrola, al Santander, al BBV. 600.000 millones. Hagámonos una idea, que es una barbaridad. Ahora, claro, yo tampoco creo en las casualidades, ¿no? Qué casualidad que el lunes sale DeepSeek, la China que revoluciona toda la IA, ahora sale la de Alibaba, sale justo cuando ha llegado la administración Trump, que ha dicho, creo que había hablado de 500.000 millones de dólares de inversión en inteligencia artificial. Lo presentaron 3 compañías. Es decir, una asiática, por cierto, el fondo de inversión SoftBank, efectivamente, uno de los que decía que ponía dinero, que Elon Musk dijo que no se lo creía, que no lo tenía, pero era asiática. Entonces, yo creo que lo que tenemos que mirar efectivamente es la luna, ¿no? Y decir, ¿qué está haciendo Europa además de informes? Pues yo te lo respondo claramente. Hace algo más de un año vimos en todos los medios europeos una noticia en torno a Navidad en la cual toda la gente de Europa se congratulaba de que sacamos una ley de inteligencia artificial pionera en el mundo. Y vamos a ser los que íbamos a determinar el futuro de la inteligencia artificial con regulación. Un año y 2 meses después todavía no está aplicada porque la directiva todavía no está aplicada en todos los países europeos. Pero estamos viendo que no es que nos haya hecho avanzar, es que al contrario, ha expulsado la innovación de Europa. Totalmente. Vimos el informe de Draghi hace unos meses, decía, hay que invertir 800.000 millones, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, eso es imposible de invertir. Donald Trump mete 500.000 millones. Los chinos realmente no sabemos lo que han invertido, porque es que no lo vamos a saber nunca, pero lo que está claro es que la geopolítica va en 2 grandes bloques, uno es Estados Unidos y otro es China. Y es que cualquier persona de la calle puede pensar y decir, bueno, a mí es que esto de las grandes peleas tecnológicas me da igual. No. Lo que tenemos en nuestra mano, que es el teléfono, nuestra televisión y toda la tecnología que nos rodea, va a utilizar una inteligencia o china o americana. Y con lo que ello conlleva. O los datos se van a la empresa americana o al gobierno chino. Bueno, fíjate, Ángel, yo creo que además, como sabéis, me he dedicado mucho al mundo de la tecnología. Yo siempre he pensado que la tecnología tiene una virtud que nunca se pone en primer plano, y es que lleva embebido un modelo operativo y un modelo cultural. Es decir, cuando un banco español, y tenemos grandes éxitos en Santander y BBVA, van a Latinoamérica, lo primero que hacen es colocan su tecnología, y en su tecnología va metido el modelo operativo del banco, cómo doy los créditos, cómo los controlo, cómo hace auditoría interna, cómo fijo los precios. Bueno, estamos en una revolución a nivel mundial donde se está definiendo cuál es la tecnología y el modelo operativo asociado a esa tecnología. Porque no olvidemos que toda esta inteligencia artificial no solo sirve para que hagamos tonterías y juguemos con ChatGPT o ahora con esta cosa de DeepSeek. Sirve para cosas muy importantes. Hoy tenemos ya con inteligencia artificial, podemos empezar a sustituir con videovigilancia los guardias de seguridad de los sitios. Podemos, con inteligencia artificial, entrenar a profesores que en la universidad o en el colegio sabrán mucho más que nuestros profesores humanos y ayudar a la gente con mucha más empatía. Es decir, se está transformando el mundo. Y yo creo que cuando digo de mirar a la luna, digo, hay que mirar a eso. Y no hay que olvidar que el mundo, desgraciadamente, está dividido cada vez en 2 bloques muchísimo más claros, ¿no? Siempre recuerdo a José Borrell cuando decía, me he dado una vuelta por el mundo a raíz de la guerra de Ucrania y me he dado cuenta que 2/3 del mundo no están con nosotros, ¿no? Es decir, que pensamos que es que Europa y Estados Unidos es todo. Bueno, pues es que China ha dado un paso muy grande para que la inteligencia artificial llegue a Latinoamérica, a muchos países de Latinoamérica, llegue a África, llegue a Rusia, llegue a Irán, llegue a muchos sitios. Entonces, ese modelo operativo embebido en la tecnología, que es lo que transforma realmente la sociedad, es yo creo que lo que está en juego. Y me temo, como tú dices, Ángel, que nuestra respuesta en Europa no puede ser otra que regulémoslo y digamos que DeepSeek en Europa no. Bueno, por matizar un poco más además los términos, es que esta misma ley lo que dice es que todos los modelos de inteligencia artificial que se utilicen en Europa tendrán que ser entrenados con datos europeos. Tal es la utopía
porque esto es una utopía, que todo lo que estamos utilizando ahora de inteligencia artificial, ya no te hablo de las dos grandes, que es ChatGPT y DeepSeek, que ya tiene... Por cierto, solo un detalle. DeepSeek ha sido ciberatacada y ha detenido sus registros, con lo cual también hay que hablar de que la inteligencia artificial se utiliza y va a ser atacada, por tanto, es otro de los datos. Y ha sido la aplicación más descargada en Estados Unidos. En Estados Unidos. Por eso, entonces, decía, en este caso, esta ley, que habría que meter, en este caso, datos solo europeos. ¿Habéis metido algún dato vosotros? Seguro que sí. ¿Ese modelo ha sido entrenado con datos europeos? Seguro que no, porque ha sido entrenado con datos chinos. Con lo cual, es que este es el gran problema. Cuando solo nos fijamos en que queremos protegernos de las amenazas externas, que yo lo entiendo, porque es cierto que estamos a un nivel en inteligencia artificial que dista mucho de lo que está haciendo Estados Unidos y China. Pero si tú lo que dices es, no, voy a proteger a mis ciudadanos con leyes, pues voy a poner un ejemplo muy español, poniendo puertas al campo. Pues no, al campo no se le pueden poner puertas. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Todos habéis visto, ¿verdad?, el mapa chino del mundo. Pues yo creo que refleja perfectamente lo que estamos hablando. En el mapa chino del mundo, China es el centro, hay un gran continente en su lado oriental, que es América, y luego allí en el extremo occidental está una pequeña Europa, muy, muy pequeña Europa. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, seguimos en un instante. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Seguimos en la gran tertulia de la economía por responder a la pregunta que muchas personas se hacen hoy, miércoles, 2 días después de lo que hablábamos de la caída fuerte de la tecnología. ¿Cómo están las cosas en los mercados? Pues muy reparadas. Hubo un rebote ayer, el 17% que cayó Nvidia subió un 9%, y hoy tiene aspecto el mercado americano de volver a dirigirse a máximos de todos los tiempos. El futuro del SP500 sube 0,1, está en 6.104 de nuevo. El futuro europeo sube 6 décimas, el del IBEX un poquito menos, 3 décimas, en 12.225, no obstante. Y eso que en España, bueno, pues los problemas de gobierno son evidentes. En términos económicos, si queréis damos un repaso a cómo está el país con el nuevo cambio del gobierno, que dijo que no iba de ninguna manera a echar abajo a su decreto ómnibus, y al final lo ha vuelto a trocear. Y ha conseguido el compromiso de Junts para votar una parte de las medidas del llamado escudo social, que incluían la actualización de las pensiones, la prórroga de las subvenciones al transporte público, bueno, y algunas cosas, y deja fuera pues muchísimas más. Por cierto, entre las que incluye es la prórroga de la ley antiopas, hasta finales del 2026, el escudo. Es que tenemos ahí atalgo. Tenemos ahí atalgo esperando, ¿no? Y luego habrá otro, ¿no? Si es que esto no tiene fin. Claro. Hay otras dos cosas que se han quedado fuera, que también, una de ellas yo creo que es muy relevante, que es el plan MOVES, ¿no? Las ayudas al coche eléctrico, que es otra de esas cosas donde se ve la política de guerra de Estados Unidos y China, y donde se ve que Europa otra vez está viendo pasar el tren desde la valla, ¿no? Eso se ha quedado fuera, con el agravante de que no va a llegar, no solo ya, quiero decir, esto no es decir, bueno, no os preocupéis porque mañana o pasado pues ya llegamos a un acuerdo y sacamos las ayudas. El plan MOVES hay que hacerlo otra vez porque viene en su configuración inicial, así que tema de ayudas al coche eléctrico hasta dentro de unas cuantas semanas, que pueden ser un par de meses,
olvidémonos que no va a salir. Tampoco han salido cosas como el ajuste contable para lo del impuesto a la banca, que bueno, eso es una cosa un poco menor, porque no deja de ser un ajuste contable a las entidades, pero bueno, sí. Tampoco ha salido la moratoria de las electrointensivas, de las ayudas, sí, ¿no? y de las pérdidas para las empresas del COVID. Tampoco. Que eso deja en una situación porque caducó a diciembre del año pasado Así es, y ahora hay que así es. imputar las Así pérdidas a la cuenta de resultados. Bueno, pues se ha sacado lo que es más políticamente urgente, ¿no? Y ya está. Vuestro diagnóstico, Juan Pedro. Bueno, yo creo que el diagnóstico es que esto sigue quedándose más en el plano político que en el plano económico. Es decir, las medidas, la sensación que a mí me da es que las medidas económicas, su relevancia está por debajo de la relevancia política de los acuerdos, y quito y pongo en función de los intereses políticos y no de los intereses económicos. Por otro lado, ya sabéis que yo opino siempre de manera muy liberal. Yo creo que seguir abundando en los errores que yo creo que ya en algún momento he denunciado aquí de Europa, de solo proteger a los viejos, asegurarnos a toda costa de la política de sostenibilidad en contra de las empresas y demás, pues no da buenos resultados, ¿no? Entonces estamos hablando de las ayudas, tú mencionabas ahora mismo las ayudas al coche eléctrico y tal. En realidad lo que está pasando es que las empresas de automoción europeas están fastidiadas con todas nuestras políticas internas de sostenibilidad y sin embargo tenemos la cuota de mercado de los coches eléctricos chinos en Europa disparada, subiendo vamos, con una pendiente brutal. Son muy competitivos. Brutal. Entonces, de nuevo, pues yo creo que eso, miramos el dedo y no a la luna. Respecto de esto, pues a mí me parece muy bien que suban las pensiones, obviamente. Me pregunto en algunos casos cuánto tiempo tiene que durar las ayudas a la DANA, es decir, al COVID. Es decir, bueno, si la economía va como un cohete, si en realidad tenemos más empleo que nunca, si la renta per cápita está maravillosamente a lo mejor ya no hemos bien, superado. porque hay que seguir haciendo todas estas ayudas a las empresas del COVID, al transporte, a no sé qué, y podríamos ir a un modelo un poco de economía más libre y menos subvencionada. Y yo creo que es una reflexión a hacer en largo plazo. No digo que esté mal, pero digo que hay que hacer una reflexión. ¿Hasta cuándo tiene que durar? Todo lo que se pone de gasto público ya es para siempre. Sí, se convierten en estructurales. Uy, sí, eso es muy fácil. Ese es el problema, ¿no? Ángel, o sea, ¿cómo le vas a decir a la gente? Ahora vamos aquí. Bueno, ya lo hemos visto con lo de cuando ha estado en duda, que realmente no lo estaba, prorrogar las ayudas al transporte. Bueno, pues eso ha sido de lo que se hablaba en la calle, era de eso, sí, no de otras cosas. Pero es que la mejor ayuda al transporte es diciendo que bajas 1,5 puntos el IRPF. Y la mejor ayuda a la transformación de sostenibilidad de las empresas y la ayuda a recuperarse del COVID es decir que tienen libertad de amortización en las inversiones que hagan y cosas por el estilo. Es una pregunta de fondo. ¿Qué prefieres, tener dinero para pagar las cosas o que te las den o que esté baratas? subvencionado y controlado? Pero aquí están los dos modelos. Nos encontramos ante un modelo liberal, que es el que estamos reclamando, y el modelo, en este caso, socialista, que lo que dice es, oye, yo te subo 63 impuestos, pagas un 30% más de impuestos que hace 5 o 6 años, pero a cambio te doy un bono transporte mucho más barato. Entonces, por aportar una visión un poco diferente y un poco más política, aunque voy a intentar no ser muy político, yo creo que nos encontramos en un juego entre pícaros. Es decir, Puigdemont tiene claro que tiene el control de la legislatura y Sánchez tiene claro que tiene el control de los medios, porque efectivamente, si os fijáis, cuando Junts vota en contra, todos los medios de comunicación empiezan a echar la culpa a la oposición de no haber apoyado al gobierno, cosa que, por cierto, suele ser bastante normal. Y, en este caso, Pedro Sánchez lo que hace ayer es recular, cambiar el tono. Por cierto, esto de cambiar el tono es bastante importante, porque una de las cosas que a mí me parece interesante, que no nos hemos fijado, porque efectivamente lo que afecta al bolsillo de todos los españoles es pues, las ayudas al transporte, la subida de las pensiones, es la tramitación en la mesa de la moción de confianza. Esto es importante. La moción de confianza es un mecanismo similar a la moción de censura en la que el gobierno puede caer. Entonces, si seguimos en este juego entre pícaros y Puigdemont sigue apretando, porque él lo que quiere es la repercusión mediática. Él entiende perfectamente que ahora mismo Cataluña está en manos del PSC y necesita recuperar su fuente de ingresos del partido, que es Cataluña. Él entiende que si sigue copando los medios y sigue apretando, va a poder conseguir
un hueco mediático para una convocatoria de elecciones, en las que posiblemente pueda salir favorecido si aprieta mucho por ese lado. Entonces yo esto creo que es un juego entre pícaros. Pedro Sánchez desde luego ya ha demostrado que es pícaro, pero Puigdemont no se está quedando atrás. A partir de ahí, pues el gran problema es que los rehenes somos el resto de españoles, es decir, que tú pagues una cantidad u otra en tu bono transporte depende de cuando ayer, por ejemplo, Puigdemont dijo que se podía hacer un Consejo de Ministros o no, y esto sí que es un poco preocupante para todos. Lo es, sin ninguna duda. He intentado no ser político. Sí, lo es. Y recordamos que Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión, le ha vuelto a decir a España, ¿qué hay de vuestros presupuestos? Claro, ni están ni se los esperan todavía, ¿no? Por lo que estáis contando. Ni se los espera, pero es que posiblemente yo creo que esta es la gran baza de Junts. Es decir, al final los presupuestos no van a salir hasta que Junts quiera, y Junts va a pedir algo a cambio. Y además no va a ser algo menor, como ahora que ha pedido esta tramitación de la moción de confianza. Por cierto, la tramitación de la moción de confianza en la mesa, para la gente que no lo sepa, no significa que vaya a verla, ¿no? Significa que sigue el trámite. Así es. Bueno, pues esta escena, como veis, es la de entrada del año y que sigue manteniéndonos en el mismo estado político-económico al país. Sin embargo, los datos y las previsiones siguen mostrando crecimiento esperado de la economía española, pese a todo, lo cual a mucha gente le llama la atención. Es curioso porque se bromeaba al principio del año con esa idea de que España va muy bien, pero los españoles no se han enterado. Y ahora sigue ocurriendo, ¿no? O sea, España parece ir muy bien, datos de empleo que mejoran, pero la sensación, la percepción sigue siendo otra, particularmente dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué hay estas visiones paralelas tan diferentes dentro del país? Bueno, yo desde el punto de vista empresarial yo creo que lo que hay es incertidumbre sobre el marco político, regulatorio y administrativo en general, con estos bandazos que vemos, que hay impuesto a las energéticas, ahora ya no la hay, ahora la banca sí, ahora la banca no, ahora tal. Es decir, yo creo que eso genera incertidumbre, sobre todo en muchas multinacionales que tienen que tomar decisiones sobre si invierten en España o invierten en otros países. No tengo los datos en la cabeza, igual Ángel tú los tienes ahora, pero sí que creo que la inversión extranjera en España se ha ralentizado. Sí, es correcto. Y yo creo que ese es uno de los temas a pensar también, porque nuestra política exterior pues da muchos gestos. Ahora ya no se sabe si somos de Trump o no somos de Trump. Es decir, yo creo que hay bastante incertidumbre. Y luego respecto a lo que dices de si los españoles se han enterado o no, yo llevo diciendo en esta tertulia muchas veces que el gran problema que pienso que hay en España es que los salarios son muy bajos. Y entre salarios muy bajos hemos ido a un modelo que tú lo describías, Ángel, que es, bueno, yo te recaudo mucho y luego te lo reparto en forma de dádivas y te mantengo contento. Eso es un modelo para mí que lo desprecio, pero que es el que tenemos en vigor y que se parece mucho pues al de las economías fracasadas socialistas en la mayoría de los países del mundo, pero es el que tenemos, ¿no? Y a mí sí me parece que el problema de los salarios en España sigue siendo muy bajo, y ese es el problema por el que la vivienda tiene problemas, porque los salarios son bajos y el alquiler la gente no se lo puede pagar, no porque los alquileres sean muy altos o muy bajos, sino porque no tienen dinero para pagárselo, ¿no? Y entonces sí, hay mucho empleo, el país crece, no hay que olvidarnos que vamos a llegar a los 100 millones de visitantes, y eso, claro, visitantes que multiplican por 2 tu población y que gastan, que comen, que se mueven por el país. Son un motor. Pues son un motor de la economía. Si ahora vamos a acelerar y calentar la construcción, que yo creo que tiene sentido, en el sentido de que hacen falta viviendas, pues eso también es un motor de dinamismo. Yo creo que la economía puede seguir a escala macro yendo bien. A la escala micro, los salarios es la clave, y los salarios, bueno, es que el salario medio está por debajo de las pensiones. Ya que tenemos el lujo de contar con Ángel Niño hoy en nuestra tertulia, podemos hablar de Madrid, porque muchas veces se habla de lo bien que va España con la intensidad de atracción de inversión que tiene, en particular, la capital de España. Madrid, ¿qué está pasando en Madrid ahora mismo, Ángel? Porque hay cosas que juegan a favor y otras que también generan tensión, como la población, la inversión extranjera, residentes extranjeros que compran inmuebles en Madrid, todo esto. Bueno, yo creo que no es un secreto si digo que Madrid está de moda a nivel internacional. Esto es una realidad. Puedes salir en casi cualquier continente, ya no te hablo de ciudades, sino en casi cualquier continente, y hablar de Madrid, y es una ciudad que está de moda. La realidad es que captamos el 70%
1% de la inversión extranjera, que efectivamente sí que es cierto que se ha ido reduciendo en los últimos años, pero es una ciudad que ahora mismo está en su mejor momento porque, uno, las políticas liberales que se llevan haciendo durante estos últimos años hacen que haya una seguridad jurídica en el que las empresas entienden perfectamente. Es decir, la única comunidad que no tiene impuestos propios es la Comunidad de Madrid. La Ciudad de Madrid ha hecho una apuesta bien clara por la vivienda, tanto pública como privada. Vemos los desarrollos que ya han comenzado y van a buen ritmo de Madrid Nuevo Norte. Eso es una mega inversión para la Ciudad de Madrid, pero no solo eso, también como la vivienda es tan importante, todos los nuevos desarrollos que nos encontramos en Valdecarros y toda la zona de Villa de Vallecas, que esos van a ser 50.000 viviendas más. Eso hace que se requiera mucha mano de obra. Esa mano de obra viene de diferentes puntos del mundo, ya no solo de España, y hace que efectivamente se tensione la vivienda. Y la realidad es que no hay que negarla. Es decir, tenemos claro que la vivienda es un problema en la Ciudad de Madrid, no solo en la ciudad, sino en la Comunidad de Madrid. A ver si tienen dónde vivir esos trabajadores. Claro, que no ocurra lo que en Mallorca, que al final hay que dotar espacios para caravanas. Claro, o sea, al final yo creo que esto es un problema que hay que coger el toro por los cuernos y decir, oye, ¿cómo trabajamos en la vivienda? Es una de las necesidades y de hecho es uno de los problemas que estamos acometiendo desde el ayuntamiento, pero la verdad es que la ciudad funciona perfectamente, solo tienes que salir a la calle cualquier día de la semana. Obviamente hay problemas que nos lastran porque, por ejemplo, si tú tienes a un presidente del gobierno que dice que le va a poner el 100% de impuestos a la inversión extranjera en vivienda, pues se produce un shock, en este caso, en toda la ciudad, diciendo, ostras, ¿ahora qué pasa? Porque efectivamente en muchos barrios de los distritos de la capital hay mucha inversión extranjera que compra inmuebles. Y, por cierto, un detalle que suelen decir mucho, no, es que el problema es que hay muchos Airbnbs en la ciudad de Madrid. Bueno, no es que, o sea, en Madrid aproximadamente hay unas 7.000 viviendas en Airbnb, que esto constituye menos del 1% de toda la vivienda. El problema que tenemos en Madrid, y es una realidad que se puede demostrar con datos, es que hay mucha vivienda vacía por la inseguridad jurídica de esta ocupación y ocupación, porque efectivamente la ocupación existe. Y si alguien quiere rebatírmelo, como dicen que es un problema que no existe, pues yo le invito a que venga a verme a Puente Vallecas, de donde soy presidente, cualquier día de la semana. Yo, a ver, creo que el tema de la vivienda es un tema capital. Yo no sé si es una suma de muchos factores, si el principal problema pues es el tema de los salarios bajos, que evidentemente es un problema importante. Yo no sé si es el principal, lo desconozco. Tengo claro que no es un problema de que haya más o menos Airbnbs, lo que sí tengo claro es que el problema de la vivienda lleva lustros. Y lo que no entiendo es por qué ninguna administración ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, a ver, aquí puede haber una suma de factores, pero sobre todo lo que falta es una oferta, ¿no? Totalmente. Pero digo gobiernos de distintos signos, totalmente tanto de izquierdas como de derechas. Oiga, aquí lo que falta es que nos tenemos que quitar aquello de la crisis de la crisis inmobiliaria, que sí, que fue un desastre, y tenemos que decirle a la gente, señores, hay que liberalizar suelo o hay que hacer alguna cosa para construir, porque si no construyes, todas esas personas que vienen a trabajar a Madrid, ¿dónde se van a alojar? Pero ¿dónde se van a alojar los jóvenes que ahora no encuentran ni siquiera una habitación compartida a un precio decente? Yo creo que esto es un problema de que las administraciones no han hecho sus deberes, las de ningún signo político. Pero yo creo, fíjate, que cuando decía yo antes el tema de los salarios, no me refería a que sean los causantes de que no haya vivienda. Claro. O sea, yo creo que no hay vivienda en España porque después de la crisis de 2008, el sector de la construcción, o sea, ¿os acordáis? Yo lo he recordado aquí en alguna ocasión, aquello de vamos a cambiar el modelo productivo de España, que se apalanca en dos cosas, la construcción y el turismo. Bueno, pues 15 años después, la construcción es la mitad y el turismo sigue siendo lo mismo, pero no ha emergido nada más. Los semiconductores a España no han llegado. El turismo era de bajo valor añadido también. Y de ahí iba a decir la motivación de Ángel por promover la innovación, ¿no? Claro, es donde deberíamos estar fíjate, mirando y trabajando. Luis Vicente, yo quería apuntar sobre este tema muy importante. O sea, yo creo que la construcción está en niveles que no se ha desarrollado desde 2008 al ritmo que tendría que haberlo hecho. El suelo público tampoco ha aparecido, es decir, la operación Campamento, Ángel, maravillosa, ha costado 25 años ponerla en marcha, sí. La operación Madrid Nuevo Norte, 25 años ponerla en marcha, o sea, eso no es ser ágil en generar suelo, suelo público. Entonces, eso es un problema para nuestro país, que no hay oferta, porque no hay construcción, ni hay suelo público. Y yo creo que ese es un dato. Ahora, yo contra lo que estoy es contra la demagogia de marcar, es decir, porque
vamos a poner los pisos del barrio Salamanca un impuesto para que un señor no se compre un piso de 500 metros cuadrados, van a bajar los alquileres en Carabanchel. Pues mire usted, eso claro no que no. va a pasar. Bueno, Eso no pues va a es pasar. un ejercicio complicado pelear contra la demagogia. Lo intentamos humildemente en esta gran tertulia de la economía cada día. Hoy lo hemos hecho con Ángel Niño, con Juan Carlos Lozano y con Juan Pedro Moreno. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien el día. Igualmente, Gracias. buen día. Muchas gracias. Luego.